vamos a parar un poquito la pelota y pensar, más que nada, escuchar a él, que es médico psiquiatra, que es psicoanalista, que es un crack total, y que se tomó el ratito para conversar con nosotros sobre lo que nos provoca esta pandemia, lo que nos provoca ahora un recuerdo de la cuarentena que fue y que parece que ahora se renueva. ¿Qué nos pasa por la cabecita loca? De eso y mucho más le vamos a preguntar a Marcelo Halfon. Buenos días, Marcelo, bienvenido a Ya Fue, bienvenido a Cítrica Radio. ¿Cómo estás? Muchas gracias, sobre todo por lo de crack, esa no me la esperaba. Ah, ¿viste? Todo lo demás es secundario. Es verdad, te tendría que haber presentado así, Marcelo. El crack de Marcelo Halfon. Listo, ya está. Ya está. Ya está, ya Adiós. está. Genial, genial. Marcelo, nada, ¿viste cómo es esto? De repente vivimos en una pandemia, de repente hay un virus que hace que nos tengamos que encerrar, que tengamos que tomar muchas precauciones, que nuestra normalidad, nuestra vida cotidiana haya cambiado un montón de un día para el otro. En el verano tuvimos una especie de oasis donde muchos empezamos a volver a compartir ratos con amigues, con familia, y ahora vuelven otra vez las restricciones, vuelven otra vez los contagios. ¿Cómo puede llegar a pegarnos esto, Marcelo? ¿Qué es qué es lo que vos ves como psicólogo que es más preponderante en el impacto que tienen estas medidas en la gente? Bueno, mira, en principio tenemos que remontarnos al comienzo de la pandemia, porque lo que ahora hay es un recrudecimiento o más de lo mismo o peor de lo mismo. Mm, Eh, entonces, lo que viene pasando desde el comienzo es que todo lo previo, en términos de temas emocionales, psíquicos, queda reactivado en su mayor virulencia, si vale la expresión. claro. Ujú. Eh, y aquello que es nuevo, precisamente, aparece como casi como algo inesperado, como algo que nos toma de sorpresa, pero que al mismo tiempo tenemos que tratar de ver qué hacemos con ello. Es decir, quién tenía trastornos de ansiedad, trastornos del ánimo, trastornos depresivos, trastornos vinculados al encierro, trastornos vinculados a la obsesión, rituales, etcétera, probablemente los tenga agudizados. Y Claro. quienes se encuentren con la novedad de sentir cosas que no sentían antes, no solo en términos de lo que aparece en relación al virus, sino sentir en términos de lo que es una novedad en términos emocionales, Ujú. es decir, ansiedades que nunca se sintieron, bajones que nunca se sintieron. Eh, bueno, y lo que estamos viendo ahora, Sí. junto con la segunda ola, es precisamente otra segunda ola Ujú. emocional. Claro. Quienes creían que podían tener una expectativa, un horizonte bueno, vamos a hacer tal cosa después de, o después cuando termine, o en tal momento, cuando nos vacunemos, cuando ya estemos, etcétera, etcétera. Bueno, resulta que no. Tenemos que seguir cuidándonos. Total. ¿Cómo, Tenemos que volver a extremar y hasta tenemos que volver atrás. Claro. Exacto. ¿Cómo afecta, no, esto emocionalmente? Tal vez, como bien decías vos, el año pasado vivimos, incluso un montón de personas han estado literalmente aisladas y encerradas 8 meses e incluso un poco más, y después como esta idea o esta especie de ilusión que se vivió en el verano, donde de repente un montón de gente viajó, abrían los bares, podías salir, te reunías con familiares, y ahora de vuelta esa sensación de que las restricciones no son en principio o aparentan no ser lo que fue el año pasado, de todos nos encerramos, todo cierra, todo, pero da, ¿no? Como ese miedo de estamos en la misma época del año pasado, donde esto fue extremo. ¿Existe como ese miedo, esa preocupación de que vuelva a pasar lo del año pasado a ese nivel súper extremo que imagino habrá traído también consecuencias psicológicas fuertes en un montón de personas? Sí, yo acá quiero hacer algunas diferencias A Sí, ver. en términos de lo individual y en términos de lo colectivo, bien. porque lo que también hay que tener en cuenta Ujú. es
lo que tiene que ver con el rango de la negación y de la desmentida. ¿Qué quiero decir con esto? De aquello que suponemos que no existe, no me va a pasar, negación. No va a pasar a ningún lado, no existe pandemia, no existe contagio, ¿para qué barbijos, etcétera? ¿Para qué vacuna en el otro extremo? Sí. Con desmentida del orden de, bueno, yo lo sé, sí hay pandemia, hay virus, etcétera, pero aún así no me va a pasar nada, yo sé cómo manejarme, yo sé cómo arreglarlo, yo sé cómo cuidarme, etcétera, Sí. etcétera. Bueno, esa es la otra línea que también hay que tener en cuenta desde el punto de vista emocional. Y lo quiero dejar en claro Sí. porque no alcanza muchas veces con la apelación a cierto voluntarismo, Claro. a cierta Sí, responsabilidad buena individual. conciencia, a cierta supuesta solidaridad desde el vamos. No digo que no existan, en algunos con mayor conciencia, en otros con menos conciencia. Pero me permito reproducir algo que vengo escuchando y que no Sí. deja de ser absolutamente vigente como criterio actual. Y es la frase de Perón cuando decía, somos buenas personas, pero si la vigilamos somos mejores. Es decir, bueno, cuando hay que prohibir, hay que prohibir. Claro, Sí. claro. Bueno, ayer lo hablábamos, mira, justo hablábamos con el diputado de Juntos por el Cambio, Daniel Lipovetsky, y confrontamos un poquito en esa situación. Él nos decía que para él todo debe pasar por las personas, que las personas deben tener mayor cuidado y que el Estado no tiene que... Sí, responsabilidad ciudadana. Responsabilidad ciudadana. Nosotros un poquito le decíamos que eso lo hicimos ahora en estos días y así de repente llegamos a romper récord día tras día de contagios de vuelta. Como personas nos pasa eso también un poco. No existió, yo creo, ese relajamiento porque también fue liberador de repente poder salir y ver a la gente. Y ahora es difícil volver atrás, ¿no? ¿No, Marcelo? Es complicado tener que volver a retomar esas restricciones, a no ver gente, ¿no? Porque fue muy liberador para muchísima gente. Pero precisamente por eso, como es más complicado, es que tenemos que a lo mejor obligarnos y aceptar la obligación que tenemos de hacerlo. Si me permiten, no creo en la ingenuidad del diputado de creer que la apelación a como dije, la buena voluntad alcanza. Claro. Quizá una mirada piadosa, un silencio piadoso sobre sus comentarios huelga que los aclare. Claro, Sí, claro, total, claro. total. Marcelo, digo, desde tu experiencia, claramente como psiquiatra y como psicólogo, ¿qué recomendaciones podés hacer o qué actividades quizás o herramientas podemos encontrar que no impliquen justamente este nivel de exposición, que no sea ir a un bar a tomar algo con un amigo, sino que sea quizás dentro del hogar? ¿Qué cosas has visto que a la gente, sobre todo gente que sufre ya de por sí o depresión o ansiedad o ese tipo de cuestiones, que le sirven para cuando está encerrado en su casa, ¿no? ¿Qué cosas uno puede hacer que más o menos te ayuden a relajar o a seguir un poco conectado con vos mismo, ¿no? Mirá, ahí cabe un rango de posibilidades que tienen que ver con las inclinaciones subjetivas, con los deseos personales, con las propias facilitaciones. Por ejemplo, quien no puede salir o no puede caminar por la calle libremente en el sentido de lo que veníamos hablando antes, Claro. que no puede concurrir a un gimnasio o hacer actividad física y realmente necesita la descarga física o incluso algún mini ejercicio deportivo, hay que apelar a algún recurso casero en ese sentido. Qué bueno. Que de algún modo facilite o dé la posibilidad de hacer fluir algo de esto. Quienes se pueden inclinar, no es por supuesto nada excluyente, por lo artístico y necesitan la lectura, necesitan ver como se hace en estos días casi bastante intensamente, Series. películas o series y que de algún modo funcionan como factor de entretenimiento. Y por supuesto la comunicación por las vías que, bueno, como nos estamos comunicando nosotros ahora, Claro. o la vía telefónica clásica, o por todas
los dispositivos al alcance por pantalla, teléfono móvil, etcétera. ¿Qué quiero decir? Básicamente comunicación. Bien. El aislamiento no es bueno en ese sentido. No estoy hablando del aislamiento social preventivo obligatorio. No, estoy hablando del aislamiento emocional, bien. que no son sinónimos. Entonces, comunicarnos con nosotros, bueno, si estamos restringidos para salir, comuniquémonos de la forma posible. Claro. Bien. Ha pegado esta pandemia especialmente, no solo por las cuestiones sanitarias, en los adultos mayores, Marcelo. Justo hace un ratito yo contaba al aire cómo el otro día en la parada del colectivo hablaba con una señora de unos 80 años que se había ido a tomar un cafecito con unas amigas. Perdóname. Sí. Disculpame que estoy con el ruido de la calle y no te puedo escuchar bien. No te preocupes. Estaba en la parada del colectivo, lo contaba hace un ratito al aire, con una señora de unos 80 años y que me hablaba particularmente de su miedo a tener que volver a encerrarse. Claramente ha pegado más fuerte esto sobre los adultos mayores, no solo por la cuestión sanitaria, sino también por la psicológica. ¿Qué es lo que le pasa? Este programa lo escucha mucha gente joven. ¿Cómo puede ayudar quizá un nieto, una nieta, un hije a su abuelo, su abuela, su papá, su mamá, que sufren tanto esto? ¿Por qué lo sufren tanto y cómo nosotros los podemos ayudar en este momento tan particular a los adultos mayores? Mirá, antes de esta reunión que estamos teniendo en Sí. estos momentos, yo cortaba la sesión con una paciente, tiene 80 años, justamente. Mirá, Y estábamos hablando de esta situación. sí, Lo digo porque viene al caso en relación a la pregunta que me acabas de hacer, ¿no? claro. Son muy importantes sus hijos, sus nietos, su hermana, Sí, y lo posible de activar, como les decía hace un rato, lo posible de activar dentro de sus recursos, dentro de sus limitaciones. Para ellos fue toda una proeza cruzar la calle a comprar media docena de facturas a la panadería, claro. porque estaba aislada y no lo venía haciendo. Y eso fue casi una epopeya, Mirá pero vos. que le hizo tan bien, que te van a decir, bueno, qué pavada, ir a la panadería a comprar facturas, pero no, para vos, para mí, qué sé yo, pero no para ella. Claro, ese acto tan simple, ¿no? Porque la pandemia, algo muy grave es que nos cambió lo cotidiano, lo del día a día, no es algo general, no sé, viste, no es el cierre de fronteras, bueno, este verano no vamos a poder ir de vacaciones, lo que pueden ir de vacaciones a otro país, o no se puede ir de vacaciones, ponele, que es algo que es una vez al año para la gente que puede nada más. Esto nos afecta en lo cotidiano, y me hace pensar eso, hay hábitos que van a cambiar ya, ¿no? Y que creo que van a estar durante muchos años estos cambios. ¿Cuáles pueden ser los efectos como sociedad, Marcelo? Porque esto es un efecto, no sé si está bien lo que voy a decir, pero me parece es algo traumático que evidentemente nos va a dejar mella a todos, ¿no? Mira, sería muy aventurado, quizá prematuro, Sí. aventurado de mi parte, quizás Sí. un poco prematuro si queremos ser rigurosos, Sí, porque en general ese tipo de situaciones se evalúan en la posteriori. claro. Uno puede, en principio, suponer, viste como esa famosa frase, nada será igual, Sí. y, pero cabe para tantas situaciones que nada va a ser igual, porque el tiempo sigue transcurriendo. Pero en este caso, que estamos viviendo una catástrofe mundial como esta, que no tiene visos de mengua, no tiene visos de atenuarse, sino todo lo contrario. ¿Cómo sabemos hablar de un después? Claro. ¿Cómo podemos hablar de un después con cierta, a ver, sin usar cierta cosa más de pronóstico aventurado o de poner expectativas propias y ganas propias acerca de lo que quisiéramos que pasara? Pero si tuviéramos que ser rigurosos, quizás tengamos que aceptar un importante grado de incertidumbre. Que no es fácil de llevar. Que no es fácil de llevar. Que no es fácil de llevar Que para por nada. supuesto no es fácil, No. que por supuesto no es fácil, pero la venimos, en realidad, por eso digo, le venimos gambeteando la incertidumbre Sí. con certezas provisorias. Bien. Bueno, mañana tal cosa, dentro de 2 días tal otra. El mes que viene seguro que, bueno, está bien.
vamos poniéndonos, Vamos de a poco. vamos poniéndonos nuestros objetivos parciales para ver si en el famoso paso a paso que decía el amigo futbolero, Sí. vamos arrimando el bochín, ¿no? Sí, sí. Pero la realidad es que no sabemos. Sí, claro, no tenemos ni idea lo que va a pasar, Ni idea. lo que va a pasar después. Sí, ¿se acuerda cuando empezó todo esto que nos decían, bueno, en julio vamos a estar tranquilos de vuelta, que te queden Sí. tranquilos un par de meses? No, sin ir más lejos, los primeros meses que eran 15 días, y 15 días, y 15 días, y 15 días, y nunca se veía el horizonte. Era como cada 15 días un no. horizonte que no llegaba, ¿no? Como la luz al final del túnel. Tal cual, Y tal nos cual. parecía una eternidad que dijeran, bueno, ¿cómo mayo? Si estamos en marzo. Total. Bueno, pero ahora resulta que estamos en marzo del año siguiente, pequeño detalle. Y Pequeño estamos hablando de mayo del año siguiente. No, Es una verdad, locura. es realmente una locura todo, Sí. ¿no? Y hay alguien hay un grupo de personas de las que no te preguntamos nada, Marcelo, pero son importantes, son las personas que tuvieron COVID o que han tenido un familiar que ha pasado por esa situación. ¿Qué efectos tiene esto sobre la gente, Marcelo? Mirá, he tenido pacientes con COVID Sí, y que han tenido a su vez familiares también con COVID. sí, Mirá, eh, acá de vuelta, el mayor efecto hay que buscarlo en cuál es la consecuencia al mayor daño psíquico, producto del mayor daño somático. Es decir, el primer efecto básico es el daño del virus. sí, No es lo mismo alguien que pasa por un cuadro relativamente leve, ambulatorio, que lo transcurre en su casa, repalmado, como se dice, recansado, repatigado, con algo de fiebre, pero está en su casa, está aislado con su mujer, está con sus hijos, todos aislados, pero en el peor de los casos, fiebre y cansancio, Bien. que quien estuvo internado o internada tuvo que vivirla con oxígeno, sí, tuvo un montón de tiempo, lo que para cualquiera de nosotros es un montón de tiempo, en terapia intensiva, claro, a su vez no sabiendo si su pareja, que también estaba internada, claro, eso es... estaba igual, mejor o peor. Sí, una locura. Bueno, para tomar distintos rangos de casos Sí, sí. y los efectos, en todo caso emocionales, precisamente a consecuencia de los distintos cuadros en que se padeció el COVID. Claro, claro. Porque hay quienes lo pasaron, así como te digo estos, hay quienes lo pasaron como hubiera dicho un brasileño conocido, como si fuera una gripecina más. Como una gripecina. Pero eso el que lo pasó así, emocionalmente lo vive también acorde a ese pasar físico. Ujú. Claro. Y el que lo pasó grave tiene una situación completamente distinta, Total. ¿no? Totalmente. Y además en su entorno. Sí, Los claro. efectos en su entorno. Sí, sí, Ni tal hablar. cual, tal cual. Marcelo, primero, muchísimas gracias por habernos atendido. Al contrario. Te voy a contrario. te voy a patear un penal, te voy a patear un penal, una difícil. ¿Hay una explicación psicológica, psiquiátrica, para todo este adalid antivacunas que vimos en estos meses en los medios de comunicación? ¿Hay alguna explicación para eso? ¿Es delirio paranoide? No sé cómo se explicará eso. ¿Qué se puede decir, Marcelo, sobre eso? Mirá, si querés empezamos otra entrevista. No para terminarla. Sí, sí, sí. La sí. empezamos de vuelta. ¿Querés que empecemos de vuelta? No tengo problema. Yo tengo tiempo ahora. Es larga ¿Por qué esa. ¿Por qué te lo digo rápidamente? No, mirá. Claro, ligeramente uno puede casi en términos grotescos o groseros Sí. hacer diagnósticos muy evidentes en términos de lo que hasta profanamente es conocido, delirio, paranoia, pero me parece que digo por qué empezarlo de vuelta, porque me parece que hay que analizarlo en términos políticos. Claro. Eso no quiere decir que el psicoanálisis no lo puede hacer, por eso te digo, si querés empezamos de vuelta, pero para ser también, como te dije antes, rigurosos Sí. en ese diagnóstico,
te tengo que hablar de psicoanálisis y política. Perfecto, Bien. perfecto. Sí, Ok. sí, claramente Es son desde dos ahí. cosas mezcladas. Son cosas que tienen una Es cosa que tiene decir, con la hay otra. Sí, hay una locura, por decirlo así, sí, que tiene un carácter absolutamente tanático, como diríamos los psicoanalistas. Esto es mortífero, Ujú. esto es eh, totalmente en contra de la vida, que no le importa ni la propia vida ni la ajena, porque supone que lo único que hay que darle rienda suelta es al deseo y nada más que al sí. deseo, en función de un contexto consumista, mercadista, y que aplaude la supuesta libertad. Sí, sí, entre comillas, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, eso es lo que se ve, ¿no? La prevalecencia del individuo por sobre lo colectivo. Es un poco también meritócrata, es un poco. Tiene mucho de política ahí en el medio, Marcelo, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Un día vamos a hacer un especial, ¿eh? Un especial pubertarios y te vamos a llamar, Marcelo, para que intentemos pensar un poquitito ¿Cómo no? Sí. Con qué es lo mucho que gusto. sucede con eso, porque la verdad es que hay mucho ahí, ¿eh? Para Un pensar. mundo. Sí, tal cual, Claro. tal cual. Vamos a hacerte caso con una nueva entrevista. Empezar Exacto. una nueva entrevista. Bueno, con mucho gusto, ¿eh? A disposición de ustedes. Qué grande, Marcelo, te agradecemos muchísimo Muchas por tu gracias. tiempo. Un abrazo enorme. No, gracias a ustedes, ¿eh? Muchas gracias. Un placer. Chao, hasta luego. Qué Gracias. grande, qué grande. Igualmente. Marcelo Halfon, médico psiquiatra, la verdad es que psicólogo, Psicoanalista. psicoanalista, perdón, Eh. un lujazo, vieron, Sí, yo quería espectacular. hablar con él porque él tiene esta manera, vieron tan amena, tan cotidiana Hay un de hablar de mundo estos además, temas. ¿no? Como es muy difícil, porque es esto, como cada tema en realidad, digo, por algo estudian tantos años, ¿no? Claro. Como cada tema tiene una respuesta Uf, para analizar también las individualidades, esto que decía, Sí. como hay herramientas y las herramientas son miles, pero en función de las individualidades, de los recursos, de las limitaciones, ¿no? sí, amigas, Como tal cual. es un tema. Tal cual. Ojo con el especial pubertario, ¿eh? Ojo con el especial pubertario que hablábamos recién con Marcelo, ¿eh? Pinta bien eso, pinta bien. Bueno, chiquis, gracias por todos los mensajes que están llegando. Muy bien. La mayoría de las consultas que nos tiraron se las transmitimos a Marcelo, ¿eh? Hicimos lo que pudimos, tampoco podemos tener una hora a Marcelo respondiendo consultas.